Muchas gracias. Bueno, de hecho, tanta gente escribió, llamó, que incluso hizo una gran cantidad de aporte al respecto, que los vamos a decir un montón. Bueno, había mucho más de los que yo jamás hubiese pensado. Para aquellos que se vienen, digamos, sumando y que se perdieron el programa de ayer, les cuento de inmediato qué son UPAR, uno de los objetos más curiosos que se pueden encontrar para el estudio de, obviamente, lo paranormal o el esoterismo derechamente. Eso es. Bueno, significado de UPARs es artefacto fuera de lugar o out of place artifacts. El descubridor fue Iván T. Anderson, naturista de objetos paleontológicos y arqueológicos que se han encontrado en lugares donde se creía imposible por sus características, complejidad tecnológica que no tiene que ver con la época de hallazgo, referencia a civilizaciones actual o porque sencillamente no hay objetos similares en la misma procedencia. Bueno, nosotros comenzamos a tocar este tema porque la Universidad de Washington, ni más ni menos, terminó certificando como real, datando la fecha en donde fue creada una de las pinturas hasta ahora más sorprendentes que haya hecho supuestamente el hombre primitivo, que es la siguiente. Esto se encuentra, por favor, en Uzbekistán, así, Uzbekistán. Debe ser cerca de Kazajstán. Y no te equivocas para nada, pues exactamente. Fue descubierto en el año 1972. La data, la antigüedad, cuando esto fue hecho, la Universidad de Washington así lo confirmó finalmente, 5.000 años de antigüedad. Pinturas con figuras alusivas a civilizaciones extraterrestres, lo que se ve ahí en la Tierra, y la Universidad de Washington finalmente hizo la confirmación. O sea, me gusta el astronauta, es tan como el lúcido. Hombre lunar. O sea, como que no puede ser otra cosa que un astronauta. La pintura, amigos míos, para ustedes, esto fue hecho hace 5.000 años y la verdad es que no deja de sorprender. Primero, por la demostración del uso de la perspectiva en el dibujo. Como ayer decíamos, fíjate que dentro de el arte moderno del hombre, ya en la época bizantina, me estoy hablando donde hay toda una cultura arquitectónica, digamos, hay arte, ciencias sociales, recién años después, inclinándose hacia el Renacimiento, el hombre inventaría, obviamente, las perspectivas, pero aquí estaban ya completamente desarrolladas. Se ve este hombre misterioso, como con un casco, tirando una especie de llama, con un instrumento en las manos para medir un montón de cosas, pero lo que más llama la atención hasta el día de hoy son dos objetos que están prácticamente en la mitad del cuadro, que estos son los detalles. Mira, primero, el astronauta. Podemos o sea, reimpactante. Salva, podemos poner al plano general porque uno ya lo puede identificar antes de que nos pongamos. Cuando lo has visto cuando lo hemos visto, claro. Pero si hay que Salfa, ahí está el chiquitito. Yo no lo veo, no lo alcanzo. Abajo como esa nube. Sí, abajo de la montaña más pequeña, al lado izquierdo. Ahí lo que llama la atención lo elaborado que está. No, a mí me llama la atención que si tú le decías a un niño chico hoy día, a un niño, no sé, de 10 años, que dibuje un astronauta, va a ser esa figura. Exacto. Y que se puede relacionar directamente o con un astronauta, o tú irías también en otra opción, un extraterrestre, claro. ¿Qué otra cosa hace? Sí, digamos que el hombre de la antigüedad dibujaba lo que veía, porque no era un artista, no era un interpretador, y vio eso. ¿Qué es eso? Ni más ni menos que un hombre con un traje espacial con antérica. Parece una broma. Sin embargo, fue autentificado por la Universidad de Washington. Y la otra figura es lo que está sobre ese astronauta, que es un platillo volador con el sistema de propulsión, la clásica forma lenticular o de lentejuela de un ovni más típico que se puede encontrar. Pero ¿saben qué? Eso no es todo, porque comenzamos con los nuevos UPARs, amigos míos, gracias a su aporte. Esto es lo que se conoce como la nave de Tropacale. Atención, vamos de inmediato a su ficha. Lugar, obviamente, por el lugar, Tropacale en Turquía. Hallazgo en el año 1996. La antigüedad de lo que vamos a ver es de 3.000 años. Atención, las medidas de esta esculturilla son 23 centímetros de largo, 9,5 de alto, 8 de ancho. Y esta es la descripción, obviamente, que hace un ingeniero. El piloto viste un traje de una sola pieza con formas acanaladas y permanecía con las piernas dobladas sobre el pecho, apreciándose incluso que ha equipado con botas, vale decir, un piloto en su cabina de una nave. ¿Quieren verlo? Esto, esto es una figura, y esto es un tallado, tremendo complejo. Mira, eso es lo que estamos viendo. Cuando nosotros comenzamos a revisar el detalle, que esto tiene 3.000 años de antigüedad, quiero que entiendan que las posibilidades de crear una artesanía de este nivel de complejidad ya obviamente desafía la lógica de la antropología. Sin embargo, cuando alguien comenzó a ver en detalle qué es lo que representaba esta figura, a la cual le falta la cabeza, pero si hicieron una proyección, se encontraron con lo siguiente. Podemos ir ahora al comparativo con el dibujo que muestra los detalles.
detalle. ¿De qué tamaño es esto? Es eso, es aproximadamente de 9 centímetros. Ah, perfecto. Es muy pequeñito. Sin embargo, lo que representa es eso. Es una criatura, un ser humano, vamos a decirlo así, que está con las piernas recogidas, que tiene una serie de conductos, vale decir, como tubos adheridos a una especie de traje. Como el traje como que le dan el oxígeno, todo lo demás, algo parecido, y que está en una cúpula y con algo que tiene turbinas atrás, un sistema de propulsión y que es aerodinámico, con forma de punta, como podría ser un moderno cohete. Un auto de Pierno Doyuna. Absolutamente. Increíble pensar que la botita, mire. en nuestros antepasados éramos mucho más avanzados de lo que somos ahora. ¿Sabe qué? Yo sigo quedándome con la teoría que tú expusiste. Es muy posible que esto, como decía Eric von Däniken, sean recuerdos del futuro. O sea, fueron hechos en el pasado, pero es simplemente la evolución de la raza humana que vuelve a encontrarse con su mismo hallazgo porque algo se terminó, volvió a partir, según los mayas. Más precario. Exacto, y otras culturas dicen que esto ocurrió 4 veces y que viene a confirmar esa teoría 4 veces. Exacto, que es como las civilizaciones de la Atlántida, de Lemuria, y han llegado al mismo nivel de ahora, tecnología, cohetes, aviones, todo, que es un desastre. No hay sustento, la raza humana destruye todo y vuelve a partir una vez más. Bueno, mucha atención porque... Quiero como un llavero de esa. Bueno, sí, más que deben haber, digamos, en el museo, pero esto no lo van a creer. ¿Saben por qué? Porque a simple vista, digamos, parece un pequeño detalle, pero cuando los estudios, escúchenme bien, confirmaron y reconfirmaron lo que es, no lo van a creer. Esto está hecho por los más expertos en las materias de balística. Atención, porque aquí viene la ficha. Esto se encontró en la estepa de Rusia, ¿cierto? Moscú, finalmente, cuando antes de que todo estuviera construido ahí, en el año 1968. ¿Por qué antes de que hubiera civilización alguna? Porque esto está datado hace 30.000 años. 30.000 años, entendamos que hace 60.000 años nació el primer hombre primitivo, que pasó del simio a un ser humano que ya lograba reflexionar o pensar al menos, que se preguntaba qué será eso que durante las noches y que ahora llamamos luna alumbra. Comenzó a hacerse pregunta por primera vez y esto es 30.000 años obviamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? En el Museo de Paleontología de Moscú puede contemplarse, ya lo vamos a ver, es que es increíble, el esqueleto de un bisonte, un animal de esa época, claro. Exactamente, que en su cráneo presenta un agujero perfectamente redondo, ¿cierto? Y que según estudios de balística fue causado por ninguna otra cosa, ni un pedazo de piedra que se prendió, nada que no fuera una bala que dejó las marcas de la bala, así como lo diría un experto en criminalística de hoy, así como CSI, que dicen, bueno, eso es una bala, no cabe la otra duda. Ahí está ese bisonte que es de 30.000 años de antigüedad. Maltrato animal. Bueno, ponte tú. El primer maltrato animal. Pero que claramente aquí lo sorprendente es que quién estaba disparando en aquella época. Porque esa es un arma de fuego. Insisto, no es una onda. El hombre, digamos, con suerte, digamos, funcionaba con palos y estaba tratando de experimentar en los siguientes 10.000 años algún tipo de lanza, digamos, solo hecho de madera. No trabajaba las rocas, las piedras, digamos, no hacía ninguna artesanía compleja, pero eso fue confirmado como que era derechamente una bala moderna que mató un animal hace 30.000 años. O sea, los seres humanos nos encargamos de destruir el mundo de alguna manera. Todo de nuevo. Claro, bueno, ahora es como depredador que hizo estallar todo y reset y se inicia todo de nuevo. Eso es el ser humano. ¿O no? Correcto, muy bien. Ahora, ¿quién es lo loco? Ese bisonte no es el único. Se confirmó que un antiguo cráneo de los antepasados del ser humano también uno murió por acto, digamos, de un balazo. Y atención, ustedes, digamos, cuando ven los informes dicen esto puede ser muchas cosas, más murió de una bala. ¿Sí? Exactamente. ¿Y eso también tiene así como de miles de años? Exactamente, cráneo de Zambia. Quiero que lo vean bien. Se ve clarito. Tiene un agujero. Sí, claro. Entonces uno puede hacer muchas cosas. Iba caminando, se tropezó con una puta. Bueno, es perfecto. Y además que no se trata simplemente de que es un hoyito perfecto, sino que tiene los surcos de, obviamente, de la forma de la bala que fue entrando mientras iba girando, mientras le perforó el cráneo a ese hombre. Exactamente. De hecho, el informe, por favor, dice así, mira, en la cueva de Zambia, les cuento, fue encontrado en 1921, antigüedad, este descarado, 125.000 años.
O sea, esto es mucho antes que el hombre recién estuviera poco menos que caminando en el suelo, estaba por los árboles. Pero ese es un cráneo de un hombre. Exacto, pero es un hombre, digamos, todavía vinculado más con los simios, un nardantal, una cosa Sí, así. un cromañón. Ponte tú. Sí. Y hace 125.000 años ese hombre, según los expertos en balística, murió de un balazo en la cabeza. De una pistola. Todo este tiempo. Absolutamente, obviamente se descartó. Mucha atención con lo siguiente, porque hemos estado hablando de periodos, de objetos o hechos curiosos que claramente desafían la lógica, digamos, de la cronología de la historia del ser humano. Pero fíjate que esto te pasaste, porque está hecho con una perfección que hasta el día de hoy es muy difícil de imitar. Cuando vean la fecha de fabricación es para no creerlo. Hasta el día de hoy un misterio, nadie sabe para qué sirven, por qué fueron hechas y cómo fueron hechas. Atención, estas son las famosas esferas de Sudáfrica. ¿Ya? Lugar, espero pronunciarlo bien, Klerksdorp en Sudáfrica. Sí. Antigüedad, 2.800.000 millones. 2.800 millones de años. No, o sea. ¿Cómo llegan a esa data, güey? No, güey. ¿Cómo dicen 2.800 Con el carbono 14 años? empiezan a verlo así, pero 2.800 millones de años es algo que. Pero Dios era joven. Los Claro, dinosaurios, tenía poco menos, barba. nos cuesta. Los tenía dinosaurios canas. es hace 65 millones de años. 65. Imposible Exacto. visualizarse tanto para No, es imposible Dios era visualizar. un niño en ese momento. Bueno, sin embargo, fíjense que esta esfera pertenece al mineral limonita. Sin embargo, las esferas de que fueron encontradas en este lugar fueron hallados en nichos individuales. Vale decir, no son de forma natural, son varias, no están agrupadas en un mismo lugar, sino que fueron dispuestas como los maíz en la isla de Pascua en distintas ubicaciones. Y al contrario de la disposición con que suelen encontrarse los aglomerados de este mineral, se convirtieron claramente y se determinó que eran objetos artificiales. Lo dice el geólogo Bischoff de la Universidad de Pottersrop. Vamos a verla porque en realidad no entendemos, nadie entiende hasta ahora, los expertos, cómo fueron hechas, con qué intención, pero claramente son artesanía. Que en algún momento, a veces la naturaleza es muy caprichosa, puede decir, bueno, acuñó con temperaturas y presiones, claro, algo similar. Sin embargo, eso se determinó que fue hecho, sobre todo por las ranuras y los surcos, que están hechas con una herramienta que fue pasada alrededor de la figura y que terminó creando esos adornos finalmente. Las rayitas que se ven. Exactamente, que tienen Tienen una profundidad, exactamente. surcos. Exactamente. Y habla de una civilización más compleja. Porque digamos. no es un instrumento, al final esto no sirve para nada, es para de adorno. Claro, Entonces, o joya. O es quizá porque hay una mente. Claro, no se sabe para qué es. A lo mejor sí tenía una utilidad. Que Probablemente. nosotros no la sabemos. Colgarlo. O que todavía no la sabemos. Que hasta el día de hoy nadie ha podido determinar. Pero, a ver, aquí lo que se demuestra es que eso tenga 2.800 millones de años. Es una cantidad, digamos, de tiempo en donde el hombre claramente no existía ni en su más primitiva o básica forma de vida imaginable. O sea, ni siquiera los dinosaurios, digamos, estaban surgiendo desde el océano para comenzar a crear pulmones y un sistema respiratorio que le permitiera caminar sobre el suelo. Ya, pero aquí esto me lo mandó un amigo y yo alguna vez lo había visto. No, pero este es demasiado. A ver. ¿Sabes por qué esto es tan genial? Porque generalmente los chinos que son parcos, que no están para el deseo. La frialdad oriental. Exactamente, y sobre Pragmáticos. todo ello, ultra pragmático. Fíjate que terminaron reconociendo este objeto como real y cargado de misterio. A ver. Es que este se pasó. Yo creo que este está como en el top 5 así de Queremos saber. Bueno, primero la ficha y el lugar. Esto se conoce como el reloj de la dinastía Ming, ¿ok? Mira, fue los ubicado Ming en China, obviamente. El hallazgo fue en el año 1910. Hace poco. Ya. Quiero que guarden esta fecha. 1910 se halló esto, ¿ok? Listo. Antigüedad 400 años. Ya, no es tanto. Reloj miniatura con forma de anillo incrustado en lodo y roca en el sepulcro del emperador de la dinastía Ming. El tiempo del reloj está detenido a las 10:16. Quiero que lo veamos porque no lo van a creer. A ver. Esto se encontró. Mira. Un reloj. Es un reloj, weón, de pulsera. Es un reloj. Es un cartier. Bueno, espérate, es que aquí es peor. De anillo. Cuando tú lo das vuelta... Es un zoom-in. Mira, A ver. esto fue descubierto en el año 1906. Por favor, este dato... Ah, es como un reloj de anillo de dedo. Yo lo he visto. Exacto. Pero escúchame, aquí viene lo loco, porque cuando esto fue descubierto en Water 1906, resist. Suiza, Ya. digamos, no recibió ese nombre como país, no fue constituido como país, sino que mucho tiempo después, o sea, no existía Suiza. Pero ahora sí un duende con reloj.
que se le perdió una mañana en un tiempo remoto. ¿Saben lo que dicen algunos? Que es una teoría que es imposible de probar. Dice, el hombre del futuro, más pequeño, calvo, muy parecido a un extraterrestre, que hizo un viaje al pasado y se le cayó el reloj. Pero muy puntual. Claro, que era un reloj vintage, obviamente, digamos que se le cayó a alguien. Pero escúchame, lo que está comprobado es la fecha donde se encontraron, que tiene 400 años. A ver, y para que ustedes entiendan, los relojes en aquella época, con cueva pasando los relojes de arena, digamos que eso estaban hasta el año 0. Pero no tenían mecanismo como hoy día conocemos como un clásico reloj de pulsera. Ese clásico Cartier de mujer, como clásico de la mamá, ¿cachai? Que es como más pequeño. Claro, que esos son posteriores al año 1900, ¿Dónde por encontraron supuesto. este objeto perdido? En China, estaba dentro del sepulcro. Era parte de las reliquias de un emperador, digamos, y que lo colocan con sus soldados, sus animales, todo lo demás. Y una de estas cosas encontraron esta reliquia. Perdido. Pero ojo, aquí era un loco, estaba tirado. Es como que a alguien se le quedó, como que no fue puesto por las personas originarias. Sí, alguien se metió ahí de otro lado y se le cayó. Y se le cayó Y es esto. como que se hubieran encargado de borrarnos todas las pistas, pero quedaron Poco algunas menos. igual. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención, que lo mostramos ayer, que este yo creo que está el top one, digamos, de los Hubbard, que es la máquina de anticitera o antiquera, como le dicen, que es por esta ubicación en Grecia. Atención, para todos que lo recuerden, acá, en Anticitera, Grecia, allá con el año 1900, se calcula que fue construido esto en el año 150, 100 antes de Cristo. ¿Cuál es el problema? Que es un objeto que contiene un sistema muy complejo de engranajes diferenciales. Eso no fue hecho hasta muy, digamos, ni siquiera Leonardo da Vinci durante el Renacimiento, digamos, se atrevía a hacer composiciones complejas de engranajes. Solo un par aquí y allá, pero esos son máquinas con resorte, una cosa impresionante, y que la crearon a partir del siglo XVI, tal cual como dice ahí, y se utilizaba cuando descubrieron para qué servía, porque lo reprodujeron. Y solo 50 años después que encontraron esto, cuando se desarrolló en los rayos X y pudieron ver qué había dentro de esta roca fosilizada con esta máquina, que es una calculadora astronómica, ni más ni menos, para conocer todo tipo de calendario, eclipse y un excedente de eventos astronómicos. Cuando lo descubrieron, solo era eso, adosado, digamos, al paso del tiempo y a la piedra. Lo que había dentro, lo que seguía, no se pudo ver hasta que 50 años más tarde lograron perfeccionar los rayos X, y cuando vieron todo lo que tenía adentro, hicieron obviamente una reproducción con materiales modernos. Lo hicieron con material transparente para poder ver qué había más adentro. No, y eso te demuestra que cuando hacen esa pega de la foto que estamos viendo ahí, es porque efectivamente los tipos se encontraron con un hallazgo, porque después sorpresa. le dedicaron el tiempo para darse, porque esa es más pega que Nane Castillo. Mira, vuelvo a entender, exactamente, vuelvo a decir, si Leonardo da Vinci apenas, digamos, durante el periodo máximo del Renacimiento de la cultura humana cargada de descubrimientos, no llegaban a ese nivel, solo fue en el siglo XVI donde empezaron a ver que este engranaje agarra un resorte y pueden hacer un reloj. Como la película Hugo, ese robot que había. Exactamente, por ¿Es ejemplo. posible que nosotros, si ya estamos en estas cosas que son tan sorprendentes, un tiempo más nosotros podamos viajar al pasado para corregir, como lo mismo que pasa en Terminator, entre comillas, como poder corregir las cosas que se hacen mal para que el futuro siguiente... No se puede. ¿Sabe por qué? Porque se crea dentro de la teoría del caos el efecto mariposa. Basta con que tú modifiques mínimamente algo en el pasado y no se sabe qué consecuencias tiene para el futuro. Claro. O sea, el ejemplo más claro es que si alguien matara, digamos, a un abuelo tuyo, tú jamás no tendrías que dejar de existir porque se cortó la cadena de herencia. Pero es un ejemplo exagerado. Pero algunos dicen, se les llama el efecto mariposa, porque dice que si yo fuera a la época prehistórica y pisara una mariposa, no maté un bicho. No se sabe. Quizá un otro animal más grande dejó de comer, que no mató a otro, que el capullo, la cagá. El capullo, la alarma. Por ejemplo. A lo mejor pasó y nosotros no lo sabemos. Por ejemplo. Y quizás al enanito se le quedó el reloj. Claro, por eso te decía, ahora alguien que viajó y se le cayó el reloj. El duendecito. Ahora está la ciencia, digamos, a viajar al futuro se puede y eso está probado, pero viajar hacia el pasado todavía se ve como una cosa imposible. Si no, eso del año antes de 1945 no se puede hacer. Pero eso es otro tema. Atención, vimos esta máquina compleja que data más o menos del 100 antes de Cristo y que eso es lo que hace, calcula eclipse y todo. Pero atención con esto. Esto es bravo, señora. A ver, esto es, en realidad
Esto es tremendamente sorprendente, porque esto fue descubierto en Kavstaka, Rusia. La antigüedad son 400 millones de años, 400. Pero eso es una locura. Y son máquinas de nanotecnología, son piezas mínimas que podrían ir en máquinas de ultra precisión de reloj. Ya las vamos a ver, les cuento. Encontramos, dice nuevamente Yuri Gobilov, arqueólogo de la Universidad de San Petersburgo, para darle peso y seriedad a este tema. Encontramos cientos, dice él, de cilindros dentados que parecían ser parte de una máquina, 400 millones de años, bueno, incrustados en las rocas volcánicas en perfecto estado de conservación, a pesar de su elevado nivel de complejidad para la época. ¿Qué pasó acá? Esto era una máquina, por algún motivo, alguna especie de explosión, se explotó, se cayó, pero quedó en el tiempo atrapado como parte de la roca. Aplicaron rayo X y todo lo demás y se encontraron 400 millones de años con lo siguiente. Esto es una máquina. Están los resortes, están los engranajes, bueno, que calzan uno sobre otro. Claro, si son 400 millones de años. Bueno, comenzaron a investigar más adentro. Hay perno, resorte, cuerda. ¿En serio? Destornillador. Te juro que hay de todo ahí adentro. Un poco menos. Había, digamos, todo tipo, digamos, de que esto se entendía que era parte de una máquina muy compleja. Hicieron, obviamente, una extrapolación y estos vieron que eran más o menos parte, digamos, de los que por fuera son partes de esta máquina. Fíjate que pueden ser como galletas que le ponen a otra máquina para lograr cierta forma. ¿Y saben dónde se comprobó que claramente no es una figura geométrica natural? Es que esa figura que está en el medio abajo hace calzar, que era para incrustar esas distintas ruedas encima de la otra para ir creando una forma como de sierra o una máquina, digamos, que servía para activar otras formas de movimiento. Entonces dijeron, tenían que ver una parte con la otra, se encajaban. Finalmente lograron demostrar eso y por lo tanto que se conoce como una máquina de la antigüedad. 400 millones de años y digamos con una precisión increíble. Y ahora sí, si es que está esta máquina, esto es nanotecnología, tecnología a nivel microscópico, que para eso hay que tener instrumentos de partida, digamos, microscopio, para poder crear elementos. Por ejemplo, cómo se crea un chip de computador. Adentro tiene que haber una serie de factores que solo gracias a la posibilidad de lente y todo. Claro. Sin embargo, la nanotecnología en la prehistoria, al parecer, era posible. El lugar, los montes Urales de Rusia, para variar. Todo en Rusia. Hallazgo 1992. Es que ¿qué pasó en Rusia? Tienen una gran cantidad de terrenos, digamos, que siguen funcionando como estepa y todo lo demás. Pero igual se instalaron allá, se habrían instalado en Canadá, Estados Unidos, también está todo pasando en Rusia. Yo creo que la civilización terminó tapando una serie de hallazgos que quedaron pendientes. Bueno, fue en 1992 descubierto, tiene 100.000 años. 100.000 años. Con ese el hombre mono, primero inteligente, 60.000 años de antigüedad. Las medidas son la milésima parte de, no sé cómo leer eso, digamos, pero 3 dividido por 1000 de centímetros. Es nanísimo. Nada, o sea, con microscópico se puede ver. Bueno, con todos los datos expuestos, se plantea la cuestión del posible origen no terrestre de los objetos encontrados. Y eso lo hizo una geóloga, ni más ni menos, Elena Mattiva. Son tan pequeños, son tan precisos que dicen, ¿saben qué? Si yo encuentro un tornillo de 100 millones de años, hasta puedo decir que capaz que había otra civilización y todo. Pero esto es tan pequeño, dicen, y es de una precisión. Imagínate eso, es un resortito envolviendo parte del tornillo de una compleja estructura que el día de hoy se ocupa. Como una ampolleta. Que dicen que yo no puedo creer, dice la geóloga, que esto es poco como en un amortiguador. Pero imagínate que es un amortiguador que no se puede ver a simple vista, digamos, necesita el microscopio. Que ella decía que esto podía tener un origen hasta fuera de la Tierra. Como las telescópicas de las motos. Así de adesada fue su comentario. Era todo más chico, pues si la pulserita de reloj era de este porte. Todo era en miniatura. No habría que descartar eso, pero claramente solo la tecnología moderna dentro del siglo XX comenzaron a hacerse cosas, digamos, de este nivel. Pero hace 100 millones de años, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio y es por eso que se conocen todo esto que acabamos de mostrar como UPACs, objetos fuera de lugar en el espacio-tiempo. ¿Habrá más? Un misterio y habrá más. Hay más. Muchas gracias.